Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Muchos de vosotros habréis oído hablar de la Dama de Elche, ¿no es verdad? Sí, esta curiosa escultura que bueno, en principio se supone que es de origen íbero, la cual hoy vamos a analizar en profundidad para sacar un enfoque completamente distinto y fuera de la ortodoxia. Para comenzar me gustaría hacer un poco un enfoque histórico y luego vamos a meternos en unos cuantos datos que van a poner en tela de juicio todo lo que nos han contado sobre la Dama de Elche. Fue el 4 de agosto de 1897 en la Alcudia, en Elche. La Alcudia significa montículo en árabe, donde se encontró, gracias a Manuel Campello Esclápez, esta escultura cuando estaban trabajando en el campo. Al parecer, Manuel dio con un pico en algo duro, ¿no? Y cuando profundizó e investigó lo que era, pues se dio cuenta de que era una escultura. Esto fue llamado automáticamente como la Reina Mora, pero esta escultura en realidad no pertenece a los árabes y tampoco parece pertenecer a Elche, siendo entonces un misterio su auténtica procedencia. La finca donde se encontró se ha convertido hoy en día en un yacimiento de gran valor. Allí se han encontrado restos prehistóricos, íberos, romanos, visigodos e incluso bizantinos. Esta estatua se ha catalogado, como ya hemos dicho antes, de origen íbero. Pero vamos a ver más adelante que hay algunos datos que ponen en tela de juicio esta datación y este origen. Hay algunos que dicen incluso que la Dama de Elche es una falsificación. Y hay otros, como yo, que piensan que puede haber mucho más misterio y algo detrás de todo lo que nos están contando. Algo más. Vamos a dar algunos datos para empezar a analizar esta curiosa escultura, este curioso hallazgo. Aunque presenta numerosos golpes y erosiones y ha perdido casi toda su pintura original, y la pasta vítrea que estaba rellenando sus ojos, la escultura pues está desconcertantemente muy bien conservada. Se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. Y si nos metemos un poco en lo que es los datos técnicos, pues podríamos encontrar que el material con el que está hecho es piedra caliza, al igual que la mayoría de las esculturas en Egipto y las rocas que conformaron la pirámide, y que además pues le dieron un acabado policromado, o sea, lo pintaron de diferentes colores. Tiene 56 centímetros de altura, 45 centímetros de ancho y 37 centímetros de profundidad. Tiene un peso de 65 kilos y según la fecha de datación ortodoxa, pues es del 500 al 301 a.C. En los últimos análisis se descubrió un pequeño fragmento de pan de oro en uno de los pliegues de la espalda. Esto induce a suponer que las joyas de la escultura estaban recubiertas de pan de oro. Se han podido encontrar pigmentos de pintura en toda la escultura y según los análisis que se han podido realizar de la Dama de Elche, más o menos su aspecto original tendría que ser algo parecido a esto que estamos viendo en pantalla. También me gustaría comentar algo que se escribió sobre los íberos, ¿no? Concretamente fue Artemidoro de Efeso, del que se sabe que vivió al final del siglo II a.C. y a principios del siglo I a.C. Fue un cartógrafo y geógrafo griego que viajó por las costas de Iberia alrededor del año 100 a.C. Describe a una mujer íbera en un texto que ha llegado hasta nuestros días y que algunos aseguran que corresponde a la descripción de la Dama de Elche. Permitidme que os lea lo que dijo Artemidoro. Algunas mujeres ibéricas llevaban collares de hierro y grandes armazones en la cabeza sobre la que se ponían el velo de manera de sombrilla, que les cubría el semblante, pero otras mujeres se colocaban un pequeño timpanón alrededor del cuello que cerraban fuertemente en la nuca y la cabeza hasta las orejas,
y se doblaba hacia arriba, al lado y detrás. Bueno, estamos viendo que la descripción que da Artemidoro no es exactamente lo que representa la dama de Elche. Primero porque no es hierro lo que se supone que llevaba en los colgantes, sino que es oro lo que parece que lleva la dama. Y luego tampoco comenta nada sobre estas especies de orejeras, ¿no? Esta especie de platos que lleva. Él dice que llevan como una especie de armatoste, pero bueno, un armatoste podría ser cualquier cosa. Pero a mí me gustaría empezar a analizar algunos datos que ponen en tela de juicio, como ya hemos dicho antes, la datación y el origen de la dama de Elche. Se descubrió en circunstancias un tanto extrañas. La dama de Elche está dotada de un carácter único y además anacrónico, porque es una pieza que de alguna manera se podría decir que está exagerando el carácter íbero, pero yo creo que no. Se trata de un busto de tamaño natural, un retrato muy personal, algo anómalo, algo que es anómalo, pues no hay retrato en España hasta la época romana. Periodo comprendido entre el 218 a.C. y los principios del siglo V. No es un fragmento de una escultura mayor. Hay falta de antecedentes de bustos en la escultura íbera. La forma de busto con base cuadrada no se halla tampoco en ninguna de las culturas del Mediterráneo occidental durante el periodo clásico. El cuidado o atención fisonómicos también son ajenos a la cultura y a la época. No hay sino retratos de héroes y estos no aparecen hasta Alejandro Magno. Fue, y esto es un dato importante, atribuido de forma automática a la cultura ibérica por haber aparecido en la Alcudia, como estamos diciendo, en Elche, a pesar del carácter romano de la mayor parte de dicho yacimiento y particularmente de la estratigrafía donde se produjo el hallazgo. Pero ahora vamos a destapar lo que sería la caja de Pandora, amigos, porque aquí hay algo que realmente llama la atención y aquí es cuando vamos a empezar a saborear el misterio. Resulta que jamás se ha realizado la prueba del carbono 14 a la dama de Elche. Nunca. Esto es algo que me sorprende, porque bueno, se sabe que hay una polémica, hay gente que ha estado estudiando la dama de Elche durante 20 años, ha escrito libros sobre ella, y sin embargo todavía no se ha hecho tan siquiera ni una prueba de datación del carbono 14, algo que resulta bastante extraño. Pero esto solamente sería la punta del iceberg, porque vamos a descubrir ahora mismo algo bastante curioso. Y es que resulta que se ha encontrado una moneda o una especie de medallón de bronce con la cara de la dama de Elche en Utah. Bueno, vamos a observarlo aquí en pantalla. Este medallón que estáis viendo aquí, pues como estáis viendo, está escrito, tiene una escritura cuneiforme, típica de la antigua Sumeria, de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Es un idioma, como ya sabéis, basado en pictogramas que representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Y ahora algunos podréis decirme, viendo esta imagen, que bueno, no tiene nada que ver con la dama de Elche. Pues entonces lo que vamos a hacer es comparar la dama de Elche con este medallón. Como estamos viendo aquí, podemos apreciar que tanto en el medallón como en la dama de Elche tiene esta especie de platos en las orejas, los cuales tienen 3 puntos. Tienen 3 especies de bolitas que están siempre agrupadas y que están en la superficie de todo lo que sería este círculo que lleva colocado en las orejas. Luego aparte también vemos que tiene como una especie de, elemento decorativo colgante que le sale de las orejas, que también está en el medallón. Pero lo más curioso de todo es si ya nos fijamos también en los collares que lleva. Lleva primero un collar, el que está más pegado al cuello, por decirlo de alguna manera, con un solo colgante de forma triangular invertida. Luego tiene otro collar, el cual también
está compuesto por formas triangulares invertidas. Y luego por último tiene abajo uno que es más bien como semicírculos y que también corresponden en las dos imágenes. Entonces, esto para mí, amigos, ya despeja lo que sería la pregunta de si realmente la Dama de Elche es una falsificación, ¿no? Viendo esto, yo diría que no es una falsificación. Luego aparte me pregunto quién era la Dama de Elche en realidad. Porque se ha descubierto en Utah este medallón, se ha descubierto una escritura cuneiforme, se ha podido observar una escritura cuneiforme, mejor dicho, en este medallón, se ha descubierto esta escultura en España y pareciera como si fuese una especie de personaje importante, ¿no es verdad? Como si fuese una especie de diosa o quizás una reina. La pregunta que yo me hago es si realmente vino de Sumeria. Porque ya sabemos que la escritura cuneiforme, aparte de ser escrita por los sumerios, fue también asimilada por los acadios, el alamita, el hitita, el luvita. Entonces todas estas lenguas adoptaron parte de la escritura cuneiforme e inspiró incluso a los alfabetos del antiguo persa, ¿no? Del antiguo reino persa, y el ugarítico. Entonces, esto de alguna manera dificulta que podamos concretar exactamente de dónde viene la Dama de Elche, ¿no? Pero algunos dicen que en esta escritura cuneiforme que lleva el medallón aparece lo siguiente escrito: Reina Asiria Semiramis. Esto es una cosa que yo no puedo asegurar porque obviamente yo no puedo leer cuneiforme. Ojalá pudiese leer cuneiforme, pero de momento no he estudiado cuneiforme. Por lo tanto, no doy este dato como algo verídico. Pero se sabe que Asiria fue un imperio de la antigüedad, situado en el suroeste asiático, que ocupaba el norte de la antigua Mesopotamia. Podría ser que fuese una reina asiria. Por otro lado, si nos fijamos un poco, tiene como una especie de flor de loto en la cabeza, no la escultura de la Dama de Elche, sino este medallón que se ha encontrado en Utah. Y ya sabemos que la flor de loto significa y simboliza la vida, y es un elemento típico del antiguo Egipto. Parece ser que nos volvemos a encontrar con un fenómeno global. Vosotros ya sabéis que yo apoyo la teoría de que el mundo antiguo estuvo globalizado en algún momento y que auténticamente tenían conexiones entre los distintos continentes y deberían de haber tenido pues una tecnología totalmente diferente a la nuestra, pero igual o más avanzada. Entonces, me gustaría comparar cómo está hecha la Dama de Elche y cómo está hecha, por ejemplo, una escultura egipcia, para ver las similitudes. En estas imágenes que estamos viendo aquí, pues estamos viendo a Nefertiti y a la Dama de Elche. Pero a mí lo que me gustaría que os fijaseis es en los labios, ¿sí? En los labios. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tienen el mismo acabado. Hay diferentes formas de tallar, hay diferentes formas de representar el arte, pero parecen que tienen aquí un cierto patrón. Y es que comparten, parece ser, la forma con la que ha estado hecha esta escultura. Yo, viendo que se ha encontrado en Utah, viendo que se ha encontrado en España, viendo que la escritura es cuneiforme, pues no me atrevo a asegurar absolutamente nada. Salvo quizás que no tenía un origen íbero. Quizá era más antiguo de lo que nos están haciendo creer, y esto podría explicar el por qué no se le hace la datación con carbono 14. También hay otros que hablan y dicen que realmente esta escultura, cuando la encontraron, estaba en una especie de montículo donde pues la tierra estaba suelta. El resto del campo estaba la tierra dura y en este punto en concreto estaba la tierra blanda. No sabemos si es que de alguna manera se han inventado una historia para darle salida a esta escultura. Y si es así, entonces, ¿por qué, si no quieren que se sepa que es más antigua de lo que se cree y podría ser de origen sumerio, pues no la han destruido? Vemos que hay mucho más misterio, amigos. Yo simplemente
En este programa de hoy me he dedicado a daros datos que yo creo importantes para tener en cuenta a la hora de juzgar el origen y la fecha de datación de la Dama de Elche. Espero que os haya gustado el programa, amigos. Me gustaría comentaros que también tenemos un grupo y una página en Facebook a la cual podéis acceder y ahí encontraréis pues, las cosas que vamos posteando. Y nada, sin más, me despido de vosotros, espero que os haya resultado interesante y como siempre, nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.